Muy buenas, familia Hologram. Estoy aquí con David, el CEO de ListView. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Pues nada, hoy nos hemos citado con este gran empresario para que nos cuente un poquito sobre su empresa, los nichos que tocas y un poquito pues, tu trayectoria profesional. Cuéntanos, David. Bueno, pues la trayectoria ya recorre 10 años. Ya, 10 años ya. Prácticamente, sí. Madre mía. El 13 de agosto hacemos los 10 añitos. Que en lo que refiere a empresas como la mía, ¿no? A empresas de informática, pues es una pasada de tiempo, porque... Sí que es una pasada, sí. Que la mortandad de las empresas, ¿no? Un poco los análisis estos que se hacen muchas veces, ya hemos hablado otras veces, ¿no? Me gusta mucho el tema de los números y hacer análisis, ¿no? Desde el punto de vista de estadística y demás, y ves que muchísimas empresas a los pocos, en el lapso entre los 1 y los 5 años, sí, la mortandad de las empresas es brutal. Es tremendo. De un porcentaje, vamos... Luego por la competitividad que hay entre ese nicho de mercado, ¿no? También. Sí, nosotros no es únicamente un nicho, digamos, pero es verdad que la competencia nuestra, digamos, son empresas generalmente, pues, varios órdenes de magnitud, ¿no? Más grandes que nosotros, ¿no? Entonces, el mercado, digamos, a día de hoy en el mundo de la informática, ¿no? Que es un poco a lo que nos dedicamos nosotros, si bien nosotros trabajamos desde diferentes áreas de negocio y por lo tanto eso nos da una versatilidad, ¿no? No estamos enfocados únicamente en un negocio particular, tocáis sino varios transversales, sí. Claro. Vale. Hacemos desarrollo de software a medida, hacemos también desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. Ese apartado es potentísimo y está creciendo, pero a un ritmo, el año pasado creció un 400%. ¿Un 400%? Claro, ¡wow! Es una barbaridad. Y claro, esa proyección no es que digas, no, hemos llegado al límite, no, todo lo contrario. O sea, está empezando, ¿no? Es probable que se pueda mantener, incluso que pueda ser superior ese crecimiento, ¿no? Luego, por otro lado, también hacemos temas relacionados con las plataformas, ¿no? Que como lo llamamos, que es al final despliegues de infraestructuras on-premise, es decir, los típicos servidores, ¿no? Lo vemos en los racks y los racks con almacenamiento, sobre todo el almacenamiento es lo que es. ¿Y eso vosotros os dedicáis a venderlo, mantenimiento o hacéis ambas cosas? Las dos cosas. Las dos cosas. Claro, desarrollamos proyectos al final desde prácticamente from the scratch, ¿no? Que dije, al final el cliente tiene una determinada necesidad y nosotros le damos una solución a esa necesidad. Generalmente llave en mano, sí. Y generalmente llave en mano, porque al final lo que quiere todo el mundo es una solución que, oye, resuelva mi problema y que te pago para que esto funcione y funcione de la mejor forma posible. Claro. Y eso es un poco nuestro trabajo. Al final con lo que trabajamos, incluso el tema de cloud, que es este último punto que también me faltaba por comentar, son herramientas que mal desplegadas, mal implementadas, tienen sobrecostes, un aprovechamiento mucho menor de lo que realmente podrían ofrecer y mil cosas más que en eso somos especialistas, ¿no? Y luego que es información de empresas y hoy en día la información de las empresas es todo, ¿verdad? Entonces, claro, es un, como lo suelen denominar, ¿no? Es un producto más es un producto más de la empresa, desde el punto de vista de mi empresa fabrica, mi empresa vende o mi empresa hace procesos de cualquier tipo. Todo eso genera unos determinados productos que pueden ser a veces pues un producto físico, una manufactura o cualquier cosa. El dato hoy en día ya es un valor cuantificable en las empresas, es decir, puedes obtener rentabilidad y beneficio y de hecho es un activo. Es un activo, ¿no? Bueno, David, quiero preguntarte una cosa un poco a lo mejor personal y que nunca has contado. ¿Cómo fueron esos inicios? Los inicios, bueno, lo he contado una vez, es verdad, pero sí, pero fueron complicados desde el punto de vista de, al final en el mundo en el que nosotros nos movemos, la competencia que te comentaba antes, pues si ahora estamos en órdenes de magnitud, pues antes era todavía muchísimo más, ¿no? Una diferencia brutales. De hecho, cuando empezamos, pues en determinados momentos hubo
hubo trabajos, operaciones que hicimos que el hacerlo bien o hacerlo mal era la diferencia entre vivir y morir, claro, básicamente, porque cuando empiezas con recursos propios, cuando empiezas con una sin un soporte, digamos, atrás de bien otra empresa, un paraguas de o algo, un riñón económico, es muy difícil. Estás obligado a que funcionen las cosas bien. De Claro. hecho, yo muchas veces, hablando así más en confianza, recuerdo alguna operación que fue muy gracioso, ¿no? Porque vendimos una operación en la que el coste, pues, sobre todo era un único servidor, un coste muy elevado con respecto a lo que se facturaba y demás, es decir, que impactaba mucho, que si no nos lo hubieran pagado, pues no estaríamos hablando aquí seguramente, o al menos no estaríamos hablando de esto. Y claro, en esos momentos ves, ostras, a veces la vida de una empresa no solamente puedes intentar hacer las cosas lo mejor posible, pero tienes que estos momentos estar preparado y también pues ser consciente de que hay momentos críticos en las empresas y no solamente en una empresa como Linksview, es que en cualquier empresa. Cualquier empresa se enfrenta muchas veces a las cosas, digamos, más del día a día, no tanto, sin irnos un poco a la parte de estrategia, sino irnos a la parte del día a día. Tienes que mantener una tesorería saludable, tienes que ser capaz de ejecutar los proyectos, porque está muy bien ganar un proyecto enorme, que ganemos un proyecto, pero si luego no tienes la solvencia, no tienes el equipo, no tienes el riñón para aguantar, las empresas con las que trabajamos y con las que hemos trabajado desde el principio, claro, te requerían al final tener ese tal. Y como te comentaba, como cosa graciosa, pues que los inicios a veces ha habido momentos de si esto sale bien, seguimos adelante y va a ser un triunfazo. Pero como si salga mal, ya Dios dirá. Claro. A principio de la empresa, pues dejar de facturar 20.000 euros o que nos fallara una operación de ese tipo nos era tremendo. Y hubiera sido imposible continuar. Luego ya vas creciendo y vas teniendo otros mecanismos, ¿no? Otras herramientas. Explícale un poco al que quiera emprender cómo se consigue eso, porque claro, después de 10 años, con tu reputación, David, todos sabemos que detrás de eso, ¿qué hay? Hay una constancia, hay un trabajo, mucho trabajo, ¿verdad? Claro, a mí me gusta decirlo, por decirlo de alguna forma, no me gusta poner paños calientes con este tema ¿sabes? O frotarle la espalda a nadie. Es un camino complicado. Es un camino que emprender muchas veces te requiere un sacrificio personal de otros temas. Es decir, lo hemos comentado alguna vez. De tiempo, ¿no? Me gusta, pues tenemos el tiempo que tenemos y hay cosas que me gustan. Me gustaba estudiar chino, tuve que dejarlo por el trabajo. Jugaba mucho más al fútbol antes, ahora juego mucho menos. Y ya no solamente esto, sino que a veces pues te puede requerir el sacrificio personal también a nivel familiar o de dedicación de tiempo con los amigos. Por viajes, en fin, un poquito de todo, ¿no? Por mil casuísticas. Entonces, mi recomendación ante cualquier digamos, ante el instinto emprendedor es que primero tienes que tenerlo claro, es decir, muy claro. Tener una proyección de negocio y tenerlo claro a qué te vas a dedicar. Claro, y cuando digo tenerlo claro me refiero a que también hacer las cosas con cabeza, lanzarse de cabeza y poner todos tus ahorros y los ahorros familiares. Y o sea, que tienes que saber a qué te vas a meter. Si lo tienes muy claro, adelante. O sea, si al final esto es una cuestión de esfuerzo y lo tienes que tener claro. Eso sí, sentado en tu mesa esperando que te lleguen los clientes, imposible, no van a llegar. Imposible. Entonces, para mí hay dos elementos clave. Uno, que si puedes tener una determinada red de seguridad, por ejemplo, oye, si puedes emprender, por así decirlo, en tus tiempos libres, en tiempo en el que puedas seguir teniendo unos ingresos o una... Eso desde el punto de vista del común de los mortales. Simplificando, no dejes tu trabajo si no lo tienes claro, sigue trabajando y dedícale un tiempo mínimo y prueba, ¿no? Sí, y luego una cosa que con el paso del tiempo descubres que es muy importante, que es tener un plan de negocio. Un plan de negocio tiene dos características principales. Uno, que tiene que estar alineado con lo que eres capaz de hacer. Yo puedo querer vender
100 millones de euros, pero no tener ningún soporte detrás para poder venderlo. Y luego tiene una característica muy particular y es que no se cumple jamás en la vida, ¿no? Claro. Ningún plan de negocio se va a cumplir. No, ni a 6 meses. Muchas veces ni de lejos. Sí, es verdad. Yo recuerdo que cuando empezaba lo que pretendíamos hacer de ventas en 3 o 4 operaciones, directamente se truncó porque todas esas operaciones se quedaron en el limbo, ¿no? Por diversas cuestiones. Y al final acabas el año, recapitulas y dices, joder, si de lo que he hecho, de lo que he planeado, sí que es verdad, sí que es verdad. Y no solamente por eso, por ese negocio, ese pipeline, que luego es algo saludable de a medio plazo, sino porque en esencia las ventas son lo que va a hacer que tu empresa salga adelante o no. Claro. Entonces eso es lo que tienes que centrarte. O sea, y además tiene otra derivada más, y es que las ventas, las ventas son el dinero más saludable para la empresa, por así decirlo. Es como más o menos decía Henry Ford, vale, yo fabrico los mejores coches del mundo, pero si no tengo cómo venderlos, es imposible. O sea, si no tienes un plan de marketing, un plan de actuación para vender ese producto, es imposible. Hay determinados tipos de negocio, determinados... no voy a llamarlo nichos, voy a llamarlo realmente sectores empresariales en los que necesitas una masa crítica. Para vender un coche, a lo mejor puedes hacer uno en tu casa porque eres un crack y has hecho lo mejor. Diseñas de cabo a rabo, pero para poder venderlo a escala vas a necesitar mucha estructura. ¿Es eso factible para alguien que está emprendiendo y tal? Pues depende, porque al final dependes un poco de que haya una estructura que no la vas a poder poner tú, pero la puede poner el dinero. El dinero al final es un catalizador para hacer las cosas más rápido. Eso es muy importante, que lo tenga la gente claro, que es un catalizador para encontrar el éxito. Claro, al final, volviendo un poco a nuestro entorno, es importante el tamaño porque de otro modo pues al final es fácil que llegue un tercero, canibalice tu mercado más cercano y te obligue a bajar precios o márgenes para poder competir, y que al final se convierta en un problema. Es decir, esa capacidad que tienen que tener las empresas para poder crecer. Y a veces también es importante, pues oye, no perderle el ojo, ¿no? Digamos, o desdeñar que puedas tener una participación en la empresa o trabajar con un fondo de capital riesgo, o por ejemplo trabajar incluso con rondas de inversión y demás. Eso está muy en el día a día, en el ADN de las startups. Hoy está a flor de piel, eso está en todos los lados. Pero de nuevo yo lo veo una herramienta más. Sí, yo también. ¿Lo ves necesario? Perfecto, adelante. No hay que huir de ello como en determinados momentos quieres estar en un determinado sector, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es contar con esa aceleración gracias a tener un mayor capital. Que eso es lo que comentabas tú antes, ¿no? Que ¿cómo tengo una estrategia de marketing efectiva? Pues el marketing dentro de las áreas de la empresa es la que más relación directa tiene el coste económico con los posibles resultados, al margen de la fabricación. Total. Una buena estrategia de marketing lo que te hace es estar en el sitio donde tienes que estar en el momento que tienes que estar, que eso es súper importante, estar en el momento donde tienes que estar, porque si no es imposible. Claro, es ideal que sepas, lo ideal es que sepas cuál es tu mercado, dónde quieres estar, y todo eso al final es un conjunto de una estrategia, ¿no? Que tienes que marcarte y ser fiel a ella, ¿no? Porque al final tu empresa puede ir pivotando y puede ir cambiando lo que estás haciendo. Incluso mejorando y reciclándote. Quería tocar un poco el tema que nunca se toca, pero claro, para un empresario, yo soy empresario y tengo empleados y sé que es una obligación, o sea, no hay día que no piense, joder, tengo que alimentar o tengo que cumplir estas responsabilidades económicas. Cuéntanos, David, ¿cuántos empleados tienes? Pues estamos en 40 personas ahora mismo. 40 familias, ¿no? Correcto. 40 familias. Sí, hay algunos que tienen relación entre ellos. No, en general son 40 familias, correcto. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad y una tensión, ¿verdad? Eso quiero que me transmitas cómo lo vives. Bueno, lógicamente... Porque de eso poco se habla, si te das cuenta, poco se habla. Se habla del éxito, del emprender, pero y de la presión son 40 familias, ¿eh? Claro, tienes una responsabilidad
no solamente con las familias, también con el Estado también, claro, claro. Los impuestos y demás. Y en realidad es una de esas, digamos, unos puntos en la empresa en los que además no puedes, por lo menos yo actualmente, y quizá pues espero no llegar al punto en el que considerar las personas como números, pero es cierto que son 40 historias diferentes, 40 formas de pensar, situaciones diferentes, todo diferente. Todo debe estar un poco alineado. Yo lo considero al final una empresa al final nos tenemos que mover, tenemos que empujar todo desde el carro. Sí. Digamos, la dificultad que tiene esto al final es que también es verdad que la relación con la gente que trabaja, pues al final, y yo vengo de ese lado, no hace tanto tiempo, quiero decir, que yo al final estamos hablando de esos 10 años, ¿no? Más un pequeño lapso de otra aventura emprendedora que luego te contaré, si quieres, de 4 mesecitos, pero que al final lo que sucede es que los empresarios sí que hay una cosa que hacemos que se podría denominar magia, ¿no? Convertimos una situación de incertidumbre, como es el generar negocio, el conseguir contratos estables, conseguir contratos de alguna forma que garanticen que tú puedes acometer todas esas contrataciones, esos pagos, todas esas obligaciones, desde algo que es un intangible. Porque ¿cuánto vas a, de nuevo volvemos al plan de negocio? ¿Cuánto voy a vender y cuánto voy a poder conseguir? Pues a veces haces una apuesta, contratas X personas. Tiras la moneda cara a cruz, muchas veces. A veces pues no sale bien la jugada. Lo que tienes que hacer es intentar jugártelo toda una carta siempre. Sí, siempre, está claro. Y sí que hay una responsabilidad. A mí al final es un punto que me enorgullece, que me gusta. Hombre, es digno de admirar una persona como tú, un empresario que en 10 años haya conseguido estabilizarse en el mercado, creando riqueza para 40 familias. O sea, chapó, David, chapó. Es un tema que me gusta pensar que luego al final pues hay una... No todo el mundo tiene una sensación de pertenencia a una empresa o la camiseta o lo que sea, eso es normal, es evidente, pero es verdad que la gente la tratamos bien en la empresa y tratamos de que estén muy a gusto, en parte, la verdad, o sea, sea dicha, porque al final no solamente porque sea la forma buena o correcta, la correcta, lo que como debe ser, ¿no? O sea, a mí me gusta tratar a la gente y que se sientan bien, y de igual forma que me gusta que me traten bien. Claro, a mí, ¿no? claro. Es un poco educación, además, ¿no? Por así decirlo. Claro, y sí, por un lado, pero es que también por otro, al final la gente tiene muchísimo que aportar. Yo he cambiado modelos de negocio, han cambiado, porque había alguien ahí que me ha hecho ver, oye, esto, fíjate, líneas de negocio que no trabajábamos, ha habido un momento que hemos dicho, ostras, esto está aquí, David, ¿cómo lo ves? Y de repente abrir los ojos y decir, coño, esto, pues tienes razón, y aportan muchísimo. A mí me gusta, pero a mí me gusta que lleven la contraria, digamos. Sí, a mí también me encanta. Vamos a hacerlo de esta forma. Y luego siempre suelo decir, oye, mira, llévame la contraria, vamos a hacerlo así, sin ningún problema, voy a hacer como tú lo planteas, y si luego no sale bien por lo que sea, retomamos y a lo mejor lo hacemos de otra forma, pero siempre abierto. Y esto también entroncado con la gente en la empresa. Al final, si la gente de la empresa no tiene... No es nada. Pierde una gran parte de su sentido, ¿no? Porque de hecho nosotros trabajamos con empresas, pero al final son personas. Son personas de una empresa que hablan con personas de mi empresa o conmigo, y estar a gusto se traslada a cómo sí, bueno, David, tú también es que eres una persona que transmites el liderazgo de tu empresa, y doy por hecho, conozco a más de uno de tus empleados y están muy a gusto, están súper a gustos. Y es un objetivo nuestro, total, ¿eh? O sea, yo ya te digo que, y más en nuestro sector, aunque ya hoy en día en todos los sectores, porque lo estamos viendo, que es fácil que la gente del equipo salte a otras empresas. Sí, a la competencia o a otra. No a la competencia, sino simplemente, oye, mira, pues simplemente abandono, ¿no? Igual que estaba pasando en Estados Unidos, ¿no? Y sigue pasando, ¿no?
gran abandono, creo que lo denominan, que al final es gente abandonando su trabajo porque sencillamente ya no cree en ello y sí, bueno, en ello y porque han visto que bueno, que ya no es solamente una cuestión de, sí, de pasta, ¿no? La pandemia ha hecho mucha mella en eso. La pandemia ha hecho mucha mella porque la gente de alguna forma ni se lo planteaba, estaba metido en la rueda y de repente entonces nosotros nos centramos en que la gente, que haya un buen ambiente de trabajo, sí, que haya buenos proyectos interesantes, que gusten y que te motiven y demás, sí, y luego también un buen salario, lógicamente. Claro. Y con eso la gente en general, oye, tiene ya una digamos, esa base de esa base sana para ir creciendo. Y me gustaría que tuviéramos rotación cero, es imposible. Ya, eso es imposible. Pero es cierto que es muy bajita y tratamos de que la gente, pues oye, esté, ya te digo, muy a gusto y que a partir de ahí pues vayamos construyendo sí, un camino juntos. Bonito, ¿no? Otra cosa, David, que me gustaría saber es, claro, tu trayectoria, 10 años en el sector con LeadView, del tema informático, como me estás comentando, el tema de clientes, el valor que tú has aportado a esos clientes, ¿por qué confían en ti? Cuéntame un poquito. Bueno, eso es un tema extenso para contar, pero voy a intentar resumirlo de alguna forma. Generalmente cuando empiezas a trabajar con clientes... Sin decir nombres. Bueno, algunos nombres sí que se pueden decir de los que trabajamos. Trabajamos con empresas, nuestro cliente prototípico, digamos, son empresas no solamente de aquí de Alicante, sino de toda España, que generalmente se mueven en un ámbito de ya gran empresa. Sí. Trabajamos con algunas multinacionales, también con algunas startups y empresas más pequeñas, es decir, no solamente nos movemos a nivel de facturación, sí que nuestro objetivo, digamos, o la típica empresa con la que trabajamos es de un calibre ya sí, importante. Entonces, los clientes generalmente cuando trabajan con las empresas vienen a resolver un problema, o sea, cuando subcontratas un trabajo o cuando compras un determinado producto, vienes a resolver un problema que hecho con tus propios medios te costaría más pasta. Sí. Esencialmente, sí, eso sí, sí. En la esencia, ¿no? Es decir, si yo voy a hacer un desarrollo de software y no tengo la gente en la empresa, pues lo tengo que contratar, tengo que formarlo, luego si necesito que sea una otra tecnología diferente, pues a lo mejor esa persona no me vale, tengo que coger otra o tengo que reformar, en fin, hay una serie de costes ahí que las empresas, pues para hacer su trabajo, pues generalmente, y yo un buen tino, lo que hacen habitualmente es, si no es del core de mi negocio, lo externalizo, ¿no? Ahí es donde entramos muchas veces nosotros a trabajar. Las empresas, por ejemplo, pues, igual que te decía con el coche, pues las empresas no se diseñan su propio servidor. No. Las empresas sanas, las hay que dicen, oye, me monto 3 piececitas y tal, pero, oye, me monto el servidor. Pero vamos, que ahí pasa lo que pasa, ¿no? Claro. Que luego hay quien si no eres profesional en eso, pues es normal. Claro, entonces al final, cuando hay una cultura dentro de las empresas, pues tienes generalmente un mecanismo que además es muy generalizado en las empresas, precisamente porque al final lo ves desde un punto de vista desde arriba, ¿no? Por así decirlo, y es lo lógico sanitario. En las empresas al final el tema financiero pues también está ahí, ¿no? Es decir, cuando tú te ahorras unos euretes por montarte tu propio servidor, estás comprando un problema. Sí. Y en realidad financieramente es un elemento necesario para hacer tu trabajo, es decir, se amortiza, etc. Es decir, que en el momento con los que trabajamos normalmente no están en ese punto. Sí, ¿no? Sí, bueno, pero como comentabas, son multinacionales y son... Sí, hay de todo, ¿no? Pero que sí, entonces, como volviendo un poco, te compran principalmente por dos razones, ¿no? El precio no suele ser una de ellas, es decir, el precio al final no deja de ser, oye, pues si quiero un edificio, pues tendré que tener pasta para... Primero una necesidad, sí, y seguramente pues pasta para montar ese edificio. Y si no soy capaz de comprar el edificio, pues buscaré otras opciones, un alquiler o lo que sea, ¿no? En las empresas pasa exactamente lo mismo. Al final es la cuestión de monetaria es importante hasta un cierto punto, claro, pero lo más importante al final son las relaciones y el hacer un trabajo, digamos, con las empresas donde no voy a ir a los lugares comunes de ofrecemos calidad o tenemos equipo, tal. Al final las empresas lo que quieren es alguien que les resuelva el problema, claro, que esté ahí cuando tengas alguna dificultad
Y generalmente eso suele ser la parte diferencial por la que te contratan. La carta de presentación tuya, ¿no? Claro, y luego, por otro lado, también tu recorrido, porque Sí. al final tu historial de trabajo con empresas también marca un poco que, Sí. oye, si has trabajado con determinadas empresas o has llegado a has hecho unos Si esta proyectos empresa nadie- tan grande ha confiado en este señor, es por algo. A veces Sí. eso ayuda también, pero Sí. bueno, también con la administración pública también te vas a los datos, es decir, normalmente cuando vas a hacer Efectivamente, un contrato, licitas. claro, un contrato que hemos hecho contratos de 700, de 800.000 euros, cosas así, pues al final te piden una solvencia de tienes que haber hecho algo similar Claro. a esto. Si no, no puedes acceder, en la misma aplica, en él te lo indica, Claro. ¿no? Y luego, volviendo un poco a la pregunta, al final te acaban contratando, o sea, las empresas nos acaban contratando porque tienen, como te digo, esa necesidad y lo que trasluce de ahí es, oye, ¿cómo lo resuelvo? Pues hago un análisis primero de un coste total, un coste total bien de la propiedad o de la inversión o de un retorno de inversión. Y esto, traducido a Roman Paladín, ¿no? Como dicen, es cuánto me va a costar en X tiempo y cuánto voy a retornar. Porque las empresas generalmente, y sobre todo, y esto esto sí que lo veo una política súper saludable, es yo tengo una necesidad que viene de un consumo, pues un tiempo, tengo gente haciendo determinado trabajo o gasto no sé cuántos recursos en hacer no sé qué trabajo, y si cambio esa forma de hacer las cosas, innovo o bien compro algo que está ya en el mercado, pues me gasto menos hay un punto en el que he llegado al break-even, ¿no? Me gasto Sí. lo mismo que si lo hubiera hecho que si no lo hubiera hecho, y a partir de ahí es beneficio para la empresa. Y a veces ese beneficio no es solamente económico, sino que también es, oye, hago las cosas de forma más racional y puedo despejar mi día para poder hacer más ventas, por ejemplo, porque automatizo una parte de un trabajo. Hay 1000 razones por las que David, hablando de beneficios, facturación, no vamos a entrar en beneficios porque no es el tema del podcast, pero sí que me gustaría saber la facturación aproximada que puede tener una empresa como ListView. Nosotros estamos experimentando un crecimiento anual siempre bastante elevado. Es decir, estamos yendo a entornos de entre un 50 a un 100% de aumento de facturación anual. Wow, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso lo que supone es que tienes que ir incorporando Sí. más personal, generalmente. Más responsabilidad, más quebraderos de cabeza, delegar más, porque tienes que ir delegando. Al mismo tiempo que vas creciendo, también si lo vas haciendo de forma sana, Claro. pues al final vas teniendo más capacidad para hacer más cosas, ¿no? Digamos Claro. que esa base va creciendo. Nosotros este año probablemente seguiremos en la misma línea. El año pasado hemos estado en unos 2,5 millones de facturación, poco más o menos. Poco más o menos, ¿eh? Está muy bien. De hecho, cerramos más o menos en esa cifra. Y claro, este año y los siguientes el objetivo es duplicar. Bueno, a veces no duplicar, a veces el objetivo para mí este año, no en el año natural, que sea una casuística particular en nuestro caso, ahora para este año, pero sí que probablemente para estas mismas fechas en el año que viene quizá no lo estemos duplicando, sino que estemos yendo mucho más allá. Mucho más. Entonces, esto es algo que, a ver, no es una medida del éxito. A mí sí que me gusta, cuanto más facture, oye, mejor. Sí, a todo empresario. Es verdad que las empresas, la métrica más evaluada o que más se persigue hoy en día es el beneficio. Sí. El beneficio, el EBITDA, ¿no? Sí, es así. De hecho, es así. La valoración de una empresa, básicamente, generalmente, para un inversor, generalmente es el EBITDA por multiplicador. X, exacto. El que sea. Sí. Depende de, por ejemplo, vosotros que trabajáis mucho con patentes, eso es un activo de la empresa de primordial. valor, Sí. O sea, algo brutalmente valioso. Sí, porque es como un monopolio que tienes tú durante 20 años o 10 años. Claro. Más luego, por ejemplo, en empresas como nosotros de servicios, el equipo es importante, pero también es... Bueno, también trabajáis con unas marcas que son las mejores. Claro, eso no hemos hablado, pero es que trabajáis con las mejores marcas. Donde, claro, nosotros, uno de los objetivos también es ser un partner reconocido de estas marcas. ¿Por qué? Porque al final te da una calidad, te abre puertas, es que es así. Claro. Y luego, por otro lado, como te decía, pues
hay otras métricas, ¿no?, que se tienen en cuenta dentro de la empresa. Al final realmente es una carrera, o sea, es un objetivo contra ti mismo. Sí, es un reto, ¿no? Oye, todos los días. Que tú factures más o menos, al final no es algo que tiene que ir con tu concepto o con tu forma de ver las cosas. Sí. Es verdad que las empresas de servicios muchas veces el problema es que te metes en una rueda, te puedes meter en una rueda, mejor dicho, no en mi caso, de tengo que contratar más porque tengo poco beneficio, como tengo poco beneficio o contrato más, o si no sí, que al final tal, y al final se convierte en algo que puede ser una trituradora, ¿no?, de la imagen de la empresa o de la calidad. Sí, porque no das servicio. la misma calidad, porque la gente no está formada o adaptada a la empresa, entonces el crecimiento nos recomiendas a todos los empresarios que sea poco a poco, ¿no? Que sea digerible. A mí me da igual que quieras vender 100 millones en un año, o que quieras vender medio millón y estés a gusto, o que quieras vender para pagarte tu sueldo y punto pelota. Da igual, o sea, pero lo que hagas tiene que estar alineado con eso. O sea, y que esté bien hecho, claro. Eso es fundamental. Yo normalmente, cuando te decía que competimos con otras empresas muy grandes, pues no es raro que nos encontremos con empresas que facturan muchos miles de millones enfrente, compitiendo contra nosotros. ¿Cómo podemos ganarles? Pues les podemos ganar al final proponiendo soluciones de calidad, luego haciéndolas bien. Porque más a medida, ¿no? También. No, muchas veces, no te creas, muchas veces digamos que las propuestas, no necesariamente una empresa más grande tiene por qué estar haciendo las cosas mal y oye, te metes en el nicho porque... No, al contrario, a veces las empresas grandes tienen cosas muy bien hechas, ¿no?, procedimientos y cosas que tú no tienes a tu alcance. Nosotros este año hemos conseguido la ISO 9001 y la 27001, que además las conseguimos súper rápido porque ya estábamos haciendo los procesos. Claro. Los procesos ya los hacíamos bien. No gracias a mí, ya te lo digo, o sea, gracias a compañeros que se habían preocupado de hacer la cosa bien y poder tenerlo todo esto bien. Claro, por eso es fundamental tener un equipo, porque lo que no sabe uno lo sabe el otro, y luego también ser un buen líder para saber asimilar todos esos consejos. Sí, a mí me gusta delegar el trabajo al 100%, o sea, es decir, total autonomía. Claro. Pero ven, hay que hacer esto, ¿te quieres encargar tú? Sí, perfecto, pues a tu rollo. Yo te puedo dar alguna recomendación de, mira, yo lo haría así, pero si luego me dices, no voy a hacerlo como me he dicho, voy a hacerlo de otra forma, oye, perfecto. Oye, adelante. Perfecto, mientras que sea exitoso, claro. Demuéstramelo con un resultado, con un éxito y ya está. ¿Y si se equivocan, qué? ¿Cómo es ese David? Si se equivocan es que, mira, mi figura dentro de la empresa... no recuerdo cuál es el término jurídico, pero yo soy culpable mientras no demuestre lo contrario. Sí. Es decir, al contrario que... La presunción de inocencia se llama. La administración pública me dice, oye, mira, que has hecho esto mal, ¿no? O que una empresa, por ejemplo, con un mal servicio te pueda demandar lo que sea. El responsable último soy yo. Sí, y cuando digo responsable último es que cualquier persona que tome una decisión dentro de la empresa... Por eso a veces es difícil que la gente, si no les das esa capacidad de autonomía, de autonomía, hasta un cierto punto, quizá, si quieres, por lo que sea, pero si no le das una capacidad, una autonomía, el problema es que tienden a no dar a lo mejor un paso o a no hacer algo, o a dejar algo. Se quedan tímidamente en intentarlo. No todo el mundo, pero en general a la gente, si no le das, es obvio, si tú me dices, oye, tienes esta responsabilidad, pero no me das herramientas para que esa responsabilidad, pero al fin y al cabo el que firma soy yo. Es decir, responsable eres tú. Pero eso es así. Vivo con ello perfectamente, porque al final, mira, la única forma de aprender a tomar decisiones es tomando decisiones, es decir, tengo a veces que decidir si vamos con un precio o vamos con otro, vamos a una oportunidad o vamos con otro. Antes hablaba de la administración pública, es enorme la capacidad de contratación de la administración pública. No, es tremendo. Y rechazamos mucho más posibilidades que a las que vamos. ¿Por qué? Pues por diversas razones. Eso es una cosa con lo que tienes que aprender y crecer. Pero lo cierto es que esa decisión, normalmente, la decisión última está en mi mano. Pero a mí me gusta que, oye, cuando a alguien le ves ese brillo en los ojos, vamos a por esto, tengo ganas de hacer esto, tira por eso es fundamental. Aunque la luz esa que me estás diciendo ahora mismo, el brillo en los ojos, la luz, cómo se expresa, eso es fundamental.
Eso es fundamental. Y por ahí, pues bueno, pues, hombre, decisiones malas, pues muchísimas, más que Sí, bueno, más decisiones equivocadas que acertadas. Pero bueno, igual que le digo a los compañeros, tenemos un equipo de dirección, igual que le digo a los compañeros, tú no puedes evaluar una decisión por su resultado, claro. no lo puedes evaluar así. Lo que tienes que evaluar es por qué tomaste esa decisión, en qué contexto. El proceso y el procedimiento. Y si esa decisión es a la que hay que ir, a por ello, a muerte, y ya está. Luego evalúas y dices, hostia, nos hemos equivocado. Vale, tío, pues bueno, pues por las veces que hemos acertado y exactamente. hay que intentar no equivocarse en algo que te mande a tomar por culo. Hombre, claro, en una aplica muy gorda no hay que equivocarse. Sí, no, y también tenemos una única bala. Normalmente cuando los clientes con los que trabajamos en todos, tienes una única bala, porque no vas con el nombre IBM detrás, por decir claro. el nombre, ¿no? Sino que, oye, llegas y si fracasas, pues esa puerta se ha cerrado, probablemente para siempre, ¿no? Entonces, mira, ahora que me estás diciendo fracaso, me viene a la memoria esto que me has dicho antes de que iniciaste una empresa que duró 4 meses, que fue tu primera empresa, ¿puede ser? Sí. A ver, cuéntame, David, que esto es interesante. Bueno, la anécdota. Sí, a ver, monté la empresa con un amiguete que anda por ahí, pero bueno, perdimos un poco de relación. No, ningún problema. ¿Por tema económico o por...? No, yo creo que al final es ¿implicación? Un tema, sí, es un tema que... Es que con los socios... Tienes que estar alineado con todo, no solamente con la gente que trabaja para ti, sino también con los socios, y a veces estás en momentos de la vida diferentes. Sí. Oye, yo puedo tener una dedicación X y a lo mejor tú estás a otras cosas, ¿vale? Y no es el cargo, la responsabilidad de la empresa no la marca el puesto. O sea, no, total. Yo por muy feo que sea, no tengo por qué ser el líder. Quizá el líder pueda ser otra persona dentro de la empresa. Pero es verdad que tienes que coger las cosas y vamos, dedicarle tiempo y pasión, ganas, sí. y constancia, sí. Sobre todo al principio. Y lo que pasó fue que, por un lado, teníamos buenos resultados, fíjate, no teníamos malos resultados. ¿De qué era la empresa? Hicimos una empresa que sobre todo hacía proyectos de business intelligence, ¿no? Todo lo que son los cuadros de mando y demás, sistemas de apoyo a la toma de decisión, como lo llamo. Al final es una herramienta que te dice, oye, estos son tus indicadores, haz esto lo tienes en verde, esto está bien, esto está mal, esto no sé qué, esto no sé cuántos, y te ayuda a decidir. O sea, es decir, que tienes que poner unas métricas que te ayuden a ver... Un Big Data, ¿no? Por así decirlo, ¿o no? No, más sencillo. Un cuadro de mando como el que tienes, puedes tener en el coche o como que puedes tener en un avión. Indicadores que cuando hay algo que va mal, se te ponen en rojo y te pitan y te dicen, Rubén, te llega un correo y te dice, Rubén, cuidado. En aquella época era puntero, ¿no? Esa tecnología. Sí, hoy en día ya es prácticamente una commodity. Es decir, nosotros, por ejemplo, los proyectos de inteligencia artificial en todos planteamos un cuadro de mando para ver la consecución, ¿no? El grado de consecución, el grado de éxito del objetivo de ese desarrollo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque al final es la forma que veas de ver si estás teniendo éxito o no, si te estás desviando, si ha funcionado como tú esperabas o no. Y luego te ayuda a decidir, porque cuando ves te transforma al final datos, en tu base de datos te los transforman en información. Un dato de una venta de 100.000 euros, ¿es bueno o es malo? Pues no lo sé, pero en relación a mis objetivos, a otras ventas y a otras métricas, pues a lo mejor me dice, oye, pues mira, es correcto, o no, tendría que haber sido superior, X. Eso, hablamos de importe de ventas como de margen o como de dedicación a un proyecto, de desviación, 1000 cosas, lo que se te puede ocurrir. Eso es lo que empezamos haciendo. ¿Y duró la aventura 4 meses? Sí, había una disonancia ahí y al final llegamos a un punto de, oye, ¿continúas tú o continúo yo? Uno de los dos. Claro. Y continuó, se quedó la empresa. Ah, ¿se quedó él? ¿Y qué tal? Sí, ¿Sigue? No. No sigue, bueno, cosas que pasan. Al abandonar de ahí ya no quise... Sí, muchas veces se pierde la relación, a lo mejor por inmadurez de una persona, por inmadurez de otro, o se distancia, bueno, en fin, ya te digo, yo no viene al caso. Fue que veníamos teníamos percepciones diferentes de cómo deberíamos seguir y, oye, empezamos muy bien, de puta madre, muy bien, todo perfecto, pero llegó un punto en el que, oye, mira,
Bueno, tenemos que separar. es experiencia, de todo se aprende. Sí que es verdad que el dinero del socio, si el de las ventas es el más barato del mundo, el del socio es el más caro del mundo. Claro. Si no eliges un socio adecuado, pues Está claro. tienes que estar alineado con tu idea de negocio y con lo que... O se realiza un buen pacto de socios y ya está. Que a mí me ha pasado con socios que a lo mejor de otras empresas, oye, haces un pacto de socios, lo estipulas todo bien clarito, se le va a público y chimpón. Sí, lo que también es cierto es que también te digo que tiene que llegar un punto en el que si tú no estás a gusto con algo... Eso también, te da pereza, es verdad. Yo sinceramente me ha resultado muchas veces más grato y más barato. Sencillamente decir, mira, si aquí no estoy a gusto, fuera, y hasta luego. ¿No? Me da igual que haya que pueda haber una sensación de pérdida porque no has conseguido rentabilizar. Bueno, pues nada. Seguramente pero el tiempo que puedas dedicar y la atención que puedas dedicar a otras cosas tiene más valor que el tiempo es fundamental. Si no estás a gusto, ten en cuenta que el tiempo es el activo más valioso que tenemos. O sea, si no estás a gusto, estás perdiendo tu tiempo, al final va a salir mal. Sale mal. Yo hago una burrada. Esto a veces se lo digo a gente, no todo el mundo, porque va a sonar raro, no seguro. Pero mira, imagínate que, y yo esto he hecho el mismo cálculo en mi trabajo, imagínate que tú tienes un objetivo de hacer en un año 2.200.000 euros, para que salgan los números redondos, ¿vale? Vas a trabajar una jornada laboral normal y corriente, sí. Son 220 jornadas al año, ¿vale? Eso significa que 2.200.000 entre 220 jornadas son 10.000 euros al día. Si lo divides entre 8 horas, que quieres hacer 8 horas, no quieres hacer más, pues son alrededor de unos 1.500 euros. La hora. Más o menos. Es decir, cada hora que vayas a dedicar a algo, si ese es tu objetivo y tienes que hacer esto, tú tienes que apuntar a que esa hora te tiene que rentabilizar 1.500 euros, por ejemplo. 1.500. Y si no lo haces, pues no pasa nada. Pero las siguientes son 3.000. Claro. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, oye, haces una reunión o lo que sea y no tiene por qué darte un rendimiento económico, pero es verdad que si tienes ese objetivo y, oye, en vez de dedicarle unas 1.800 horas al año, le vas a dedicar 3.000, oye, pues ya te van a dar igual, sí. Pero si vas a dedicarle 600 o solamente puedes dedicarle 100, pues ya tu objetivo ya no son 1.500. Sí, ya bueno. Se multiplica por unas cuantas, por 18 veces, ¿no? Sí, eso sí. Y yo lo calculo así, ¿por qué? Pues porque al final hay que poner o sea, yo considero que el trabajo muchas veces es una cuestión de constancia, estás ahí echándole horas y tienes claro dónde quieres ir. Otra cosa es que para vender algo como eso, lo puedes vender en una única operación si consigues un súper contratazo, sí. O lo puedes vender en miles de operaciones porque vendas cosas que lo puedes subdividir. Entonces, ahí de nuevo también tiene que estar un poco alineado. Por eso decía antes, yo me lo pongo un poco ahí encima de la mesa para decir, oye, eso no puedo estar dedicándome siempre a eventos, ¿no? Por ejemplo, que mucho nombre, pues... pero claro. Pero en algún momento tienes que sentarte y decir, venga, voy a vender un poco, ¿no? No, es así. Y luego, al final, porque también da valor. Esto no te quiero decir, oye, mira, estamos una hora aquí, pues me den 1.500 euros, ¿no? Ni mucho menos. O que yo lo veo solamente así, sino que también es una forma de decir, oye, poner en relieve qué van en las cosas de verdad. Claro, o sea, mi tiempo vale X y yo valgo X. Claro, y luego, porque hay, y esto también relacionado también con algunas veces, si pusiéramos a veces en esas reuniones que a veces todos hemos estado en reuniones interminables donde hay un montón de gente, si pones un contador ahí de lo que está costando eso, él dice, es preferible no reunirse, y tomar una decisión y decir, oye, mira, y ya vamos está. A tomar esta decisión. Sí. No, tal. Y no estar invirtiendo tiempo, que estar invirtiendo tiempo pensando que estás haciendo algo que va a aportar mucho valor y al final te pones a pensar y dices, joder, con todo el tiempo que le he dedicado, no es que no haya aportado, es que me ha retraído valor, ¿no? De todas formas, David, quiero hacer un inciso aquí. Muchas veces es como un máster, que ese tiempo lo estás invirtiendo, pero es como un máster de vida que te da, que te curte, que te da valor y que tú ya estás más avispado para ver realmente qué círculo, porque yo sí que creo que el círculo con quien te rodees es quién eres tú.
O sea, un poco así. Si tú te rodeas de gente seria emprendedora, tú vas a ser un emprendedor serio. Si tú te rodeas de gente que no te aporta nada o que son, por así decirlo, liantes, piruleros empresarios, que los hay, pues al final vas a tocar eso, ¿sabes? Entonces es un poco con quién te rodees. Ese círculo que te rodees, así va a ser. Igual que con los empleados. Los empleados pasa igual. Si son gente seria, comprometida, va a salir todo genial. Va a salir todo genial. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí.